Las manos del condenado Jesse Joseph Tero estaban firmemente sujetas a los reposabrazos de la silla eléctrica. En teoría, una descarga de 2000 voltios debía recorrer su cuerpo en un instante, deteniendo su corazón al momento. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La máquina falló. En lugar de una muerte rápida, pero ardió en llamas mientras gritaba de dolor. Fueron necesarias 3 descargas adicionales para poner fin a su agonía. Lo más espeluznante es que, tiempo después, se reveló su inocencia. Y lo que vuelve la historia aún más macabra es el sobrenombre cariñoso de esa misma silla: Old Sparky. Solo en Florida fue utilizada para ejecutar a 239 personas. Aunque la mayoría de los estados ya prohibieron la silla eléctrica, la pena de muerte sigue siendo legal, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. La gran pregunta ¿es realmente un método humano? ¿Por qué algunos lugares continúan recurriendo a formas tan brutales de ejecución? Profundicemos en el tema. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Prisión de máxima seguridad Riverbend, Nashville, Tennessee. Philip Workman aún dormía en la casa de la muerte, la celda a la que trasladan a los reclusos 24 horas antes de su ejecución. Pero ¿cómo llegó hasta allí? Philip era adicto a drogas ilegales y desesperado por conseguir dinero. Tomó una decisión extrema. Armado, irrumpió en un restaurante Wendy's para exigir el contenido de la caja registradora. Poco después, fue arrestado y condenado a la pena capital. Hoy en día, la pena de muerte sigue vigente en 27 estados de EE. Pero ¿acaso alguien puede ser ejecutado solo por robar en un local de comida rápida? Por supuesto que no. Generalmente se aplica en casos de asesinato, espionaje, traición o narcotráfico a gran escala. En el caso de Philip, durante su huida con el botín disparó contra un teniente de policía, Ronald Oliver, causándole la muerte. En muchos estados, incluido Tennessee, asesinar a un oficial de policía se considera un agravante, lo que casi automáticamente convierte el delito en merecedor de la pena de muerte, al entenderse como una amenaza directa contra el Estado. Métodos de ejecución en EE. La legislación estadounidense permite diferentes procedimientos: la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento, la asfixia con nitrógeno mediante máscara y la inyección letal. Otros métodos como la cámara de gas o la horca siguen siendo técnicamente legales, aunque se consideran obsoletos e imprácticos. De hecho, la última ejecución en cámara de gas ocurrió en 1999. Casi 2 décadas después, Alabama introdujo la alternativa de la asfixia con nitrógeno, en la cual el reo inhala nitrógeno puro hasta perder el oxígeno y morir. Las autoridades aseguraron que sería el procedimiento más indoloro y humano jamás diseñado. No obstante, tras la primera ejecución de este tipo, la del asesino convicto Kenneth Smith, la comunidad internacional reaccionó con indignación. Un portavoz de la Unión Europea lo calificó como un castigo cruel e inusual, sobre todo porque Smith ya había sobrevivido a un intento fallido de ejecución 2 años antes, en noviembre. Volveré a ese caso más adelante. En cuanto al ahorcamiento, el último estado en eliminarlo fue New Hampshire, que en 2019 abolió por completo la pena de muerte. Aún así, las personas que ya estaban en el corredor de la muerte antes de la aprobación de la ley, todavía pueden ser ejecutadas. El final de Philip Workman. En el caso de Workman, el método seleccionado fue el más frecuente en Estados Unidos: la inyección letal. 15 horas antes de la ejecución, fue despertado y recibió un desayuno común de prisión: un poco de avena, un huevo y pan tostado. 14 horas antes del procedimiento se le permitió recibir visitas de familiares y amigos, además de 45 minutos para realizar sus últimas llamadas telefónicas. 12 horas antes de la ejecución, a los reclusos se les sirve el almuerzo y se les ofrece la posibilidad de confesarse con un sacerdote. En 2019, un caso inusual atrajo la atención mediática. Patrick Murphy, un preso budista, demandó al estado de Texas por negarse a permitir la presencia de un consejero espiritual de su religión en la cámara de ejecución, mientras que sí se admitía a capellanes cristianos y musulmanes. Su ejecución fue suspendida y, poco después, Texas decidió prohibir la entrada de cualquier líder religioso durante las ejecuciones, alegando que era la única forma de garantizar igualdad entre credos. Otra de las últimas solicitudes permitidas para los condenados es la última comida, que se sirve unas 6 horas antes de la ejecución. Existe el mito de que pueden pedir cualquier plato, pero en realidad el presupuesto está limitado a $30, lo cual, con los precios actuales, resulta bastante poco.
La investigadora Ashley Lear, en su libro The Serial Killer Cookbook, descubrió que los alimentos más frecuentes en estas peticiones suelen ser pollo frito, bistec y pasteles. ¿Quieres saber cuál es el favorito casi universal? El helado. Aproximadamente el 80% de los prisioneros lo eligen como parte de su última cena. Algunas solicitudes, sin embargo, han sido muy peculiares. El asesino Robert Buell pidió únicamente una aceituna negra. En el extremo opuesto, Gary Carl Simmons Jr. solicitó una comida que sumaba más de 29,000 calorías, aunque ni siquiera logró terminarla. Por su parte, Philip Workman fue uno de los pocos que rechazó por completo la última comida. En lugar de eso, pidió algo más simbólico, que se donará una pizza vegetariana a personas sin hogar. El personal penitenciario rechazó su petición porque no estaba contemplada en el protocolo. Sin embargo, cuando la comunidad conoció el gesto, muchos ciudadanos comenzaron a ordenar y entregar pizzas a los indigentes en su honor. Probablemente Philip nunca llegó a enterarse. En ese momento ya lo estaban trasladando a la sala de ejecución. Afuera de la prisión, numerosas personas protestaban. Existían sospechas de que el oficial de policía Ronald Oliver había sido alcanzado accidentalmente por el fuego de otro agente. Incluso el propio Workman declaró durante el proceso que había aceptado la condena bajo presión. Aún así, la sentencia nunca fue revocada. Finalmente, a Philip se le aplicó la inyección letal, compuesta por 3 fármacos. Primero, un anestésico para mitigar el dolor. Después, un agente paralizante que detiene la respiración. Y por último, una sustancia tóxica destinada a provocar un paro cardíaco. Idealmente, la persona debería morir sin dolor en cuestión de minutos. Philip Workman tuvo la fortuna de que todo ocurriera según lo planeado. Pero no siempre es así. Minnesota, A. William Williams, condenado por asesinar a su joven amante y a la madre de este, aguardaba su ejecución en el sótano de la cárcel del condado de Ramsey. En aquella época, la horca era un método habitual. Seguramente lo hayas visto en películas de épocas pasadas, ejecutado en plazas públicas casi como si fuera un espectáculo. Incluso en entornos más discretos, el procedimiento resultaba brutal. Williams fue llevado al cadalso. Le colocaron la soga al cuello y abrieron la trampilla bajo sus pies. El prisionero cayó de golpe, pero la cuerda, mal ajustada por el sheriff, resultó demasiado larga. En lugar de morir instantáneamente, se estrelló contra el suelo. Los ayudantes, desconcertados, tuvieron que levantar el cuerpo a la fuerza para completar la ejecución. Williams se retorció en agonía durante 14 interminables minutos ante la mirada horrorizada de los presentes. El escándalo fue tan grande que provocó indignación pública. Minnesota abolió la pena de muerte 5 años más tarde. Sin embargo, en otros estados la práctica continuó. Mississippi, 1983. Jimmy Lee Gray, condenado por el atroz asesinato de una niña de 3 años, fue sentenciado a morir en la cámara de gas. Una vez liberado el gas letal, en lugar de perder el conocimiento rápidamente, comenzó a gemir y a jadear. La escena fue tan espantosa que todos los testigos abandonaron la sala de observación, pero nadie intervino. Se dice que llegó a golpear su cabeza contra el poste metálico hasta que, finalmente, quedó en silencio. Su ejecución duró 8 minutos, una eternidad para quienes escuchaban. Tras este caso, Mississippi decidió abandonar definitivamente la cámara de gas. Aún así, ejecuciones fallidas continuaron registrándose en otras partes del país. McAlester, Oklahoma, 2014. Clayton Lockett, condenado por el asesinato de una joven, fue sentenciado a morir mediante inyección letal. Pero la administración de la droga no fue inmediata. El equipo pasó más de 1 hora intentando encontrar una vena adecuada. Finalmente lo lograron y el reo cerró los ojos. De repente recuperó el conocimiento, empezó a quejarse y afirmó que algo estaba mal. Intentó soltarse de las correas que lo sujetaban. Mientras los presentes observaban atónitos, la ejecución se suspendió. Pero 43 minutos después, Lockett murió de un infarto, tras un sufrimiento insoportable. Ese mismo año, en Florence, ocurrió algo similar. Joseph Wood no murió con la dosis estándar, por lo que los responsables decidieron administrarle 14 inyecciones adicionales, pese a estar prohibido. Durante casi 2 horas, Wood jadeó, sollozó y convulsionó hasta que finalmente falleció. Por circunstancias parecidas, la ejecución de Kenneth Smith no pudo concretarse, lo que impulsó la decisión de probar un nuevo procedimiento: la asfixia con nitrógeno. Estos macabros episodios se convirtieron en argumentos adicionales contra la pena de muerte, un tema que sigue generando intensos debates alrededor del mundo.
Aún así, estas prácticas continúan existiendo y en algunos países se aplican con características únicas que podrían sorprenderte. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.